No elegimos ninguno de esos caminos y fue esta posición votada por unanimidad por el Consejo Municipal de todos los poderes políticos. Rescatamos una caja que es un ejemplo en el país, porque no quiero jugar de mentiroso a nadie, voy por la positiva. Hay solamente dos cajas que pagan el 82 móvil y el 70 móvil. Una por su juventud, digamos, que la caja de la provincia de Tierra del Fuego, que es una provincia nueva, por lo tanto la relación entre activo y pasivo es muy alta, y la otra es el Instituto de Previsión de la Municipalidad de Rosario. Con esta aclaración queda de sobra aclarado por qué existía la cuenta unificada y por qué se recurría a la cuenta unificada y por qué debería haberse disuelto la cuenta unificada, nosotros por lo menos para no involucrar los fondos específicos. Ahora bien, cuando yo hablé del déficit que sigue aumentando, cuando hablamos de presupuesto, nosotros en las preguntas que le hicimos a la secretaria de Hacienda, que tuvo la voluntad de hacer la contestación, yo le voy a leer textualmente lo que dice, porque nosotros la primera pregunta que le hicimos es de que aproximadamente, siempre voy a hablar del número redondeado, la política salarial, sin contemplar ningún aumento, en este presupuesto que estamos tratando en 2013 es de 1.600 millones de pesos. Y resulta que cuando vamos a ver el fondo de reserva para erogaciones corrientes, hay 50.000 pesos, esa es toda la plata que hay prevista en el presupuesto 2013. Y cuando tomamos el fondo de gasto imprevisible, está la ínfima cifra de 50.000 pesos. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? Nosotros estamos de acuerdo en la técnica de no poner el monto del aumento salarial como técnica presupuestaria que se ha generalizado de esta manera. No estamos cuestionando eso. Lo que preguntamos, porque no hay ninguna asignación presupuestaria en los fondos de reserva. ¿Por qué? Porque nosotros estimamos, y esta sí es una estimación, no es un dato que lo tomamos, de que, porque nadie puede saber cuánto es el porcentaje de aumento de la paritaria, pero más o menos tomando un número de base mínimo y la repercusión que tiene, porque existe el 82 móvil y el 70 móvil. Estamos hablando de entre 400 y 450 millones de pesos que van a surgir de estos lados. ¿Qué se nos contesta a nosotros? ¿No es cierto? Se nos contesta algo que realmente no quiero anteponer, pero que a veces se denuncia, no voy a decir por parte de quién. Dice que se han subestimado partidas, que se piensa recaudar más y con eso se piensa afrontar los mayores gastos. Y además nosotros le preguntamos también cómo se va a financiar el déficit. Y acá entra en juego todo lo que estuve leyendo yo de la información oficial. Si nosotros largamos con un déficit de 57 millones en 2013, la historia del 2006 a la fecha nos indica que siempre el déficit se ha multiplicado o más.
Entonces decimos, ¿dónde está la asignación de partida para cubrir el déficit? ¿Qué nos dice? Voy a leer textualmente. La fuente de financiamiento que se proyecta es incremento de otros pasivos, está entre comillas, o sea, el rubro incremento de otros pasivos. Y obedece a la obtención de nuevos plazos financieros para la cancelación de compromisos a afectar presupuestariamente. Y escuchen bien lo que es: compromisos derivados de obras, servicios, adquisiciones a un ejercicio, pero cuyo pago operará en el transcurso de un ejercicio financiero posterior al de su afectación presupuestaria. Está diciendo, para traducir al criollo, agarro al CLIVA, agarro tantos meses de CLIVA, nosotros no le pago a CLIVA y le decimos que le pago en el ejercicio posterior. Lo único que no dice acá es que, porque te voy a seguir leyendo, lo que no dice acá, y lo adelanto, es que vos no tomás un préstamo y te endeudás, vos firmás un convenio, pero ese convenio está pactado en los contratos con intereses de mora que generalmente son superiores a los intereses de la tasa bancaria. Y entonces dice, es decir, que este caso no constituye un préstamo o desembolso de dinero. Así, cuando se habla del uso de crédito, se hace referencia al endeudamiento formal que contrae el Estado como forma alternativa para financiar sus gastos y que va a ser cancelado total o parcialmente en un ejercicio financiero posterior al de su registración. Dicho gasto deja de ser deuda de tesorería para pasar a ser parte de otros pasivos, entre comillas, debiéndose en consecuencia preverse la partida correspondiente para su cancelación. Y acá viene el problema que quiero tocar. Dice, las partidas están en el servicio de la deuda. ¿Qué es el servicio de la deuda? El servicio de la deuda, que es uno de los rubros del presupuesto que se va a tratar y votar hoy, del 2013, es el dinero que se destina anualmente a pagar la amortización de capital e intereses de la deuda, que se llama específicamente servicio de la deuda. Y ese número también lo tendríamos que comparar, pero voy a tomar del año pasado. El del año pasado fue 260 millones de pesos y representó el 9,5% del presupuesto, teniendo un presupuesto de obra pública de 8,5. Y este año es el 9%, son 330 millones de pesos. El 330 millones es el 9% aproximadamente, porque se ha modificado ahora en una cantidad de dinero, de amortización de capital e intereses de la deuda. Entonces, acá que quede claro, nosotros venimos transitando del 2006 a la fecha un camino donde los gastos son mayores que los ingresos todos los años. Y por eso todos los años ha habido déficit económico. Y si a eso le sumamos al déficit económico el pago de los servicios de la deuda, tenemos el déficit financiero que ha venido creciendo nosotros de manera importante. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos planteando, no en forma, como dije yo, y espero que escuchen todos, desde el primer día, que es innegociable el problema del fondo fijo de obra pública, etc. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque si en la ciudad de Rosario, el año pasado, y creo que este año es igual o más, faltaban 1.469 cuadras de pavimento a nivel definitivo,
y a medida que avanzamos en cloacas, nosotros cada cuadra que termina de hacerse la cloaca está en condiciones de hacerse el pavimento a nivel definitivo. No tiene que romper más nada. Dese cuenta usted que la utilización de los fondos de asignación específica para rentas generales determinaron que en el 2011 se hicieran 10 cuadras de pavimento a nivel definitivo y en el 2012 se hicieron 0. Entonces, a 5 cuadras de promedio por año, dijo un concejal que tengo por acá cerca, dijo, van a tardar 200 años, no está muy Más de 1000. más de 1000, bueno, no es una exageración.